Feliz Navidad, de verdad. Espero que estés escuchando esto con un café en la mano, con las sobras de la cena en la nevera y, a ser posible, en pijama. Hoy es 25 de diciembre. El mundo se para. Pero yo sé lo que está pasando en tu cabeza ahora mismo, porque pasa en la mía. Hay una vocecita ahí detrás que está susurrando y está diciendo: deberías estar escribiendo. Tienes el día libre. Deberías aprovechar para avanzar este capítulo. Si no escribes hoy, eres un vago. Esa voz que escuchas es el enemigo. Esa voz es la semilla del burnout o el síndrome del trabajador quemado. En esta temporada hemos hablado de ser profesionales, de trabajar duro, de vender, de ganar dinero. Y todo eso es vital, pero hoy, en el último episodio del año, tenemos que hablar de lo único que puede destruir todo eso en un segundo, que es tu salud mental. Hoy creo que hablemos de la sostenibilidad, de cómo construir una carrera literaria que dure 40 años, no 4 meses. Vamos a hablar de por qué el descanso no es lo contrario al trabajo, sino es una parte esencial del trabajo. Y vamos a aprender a decirnos a nosotros mismos: hoy no, y no pasa nada. Así que vamos a ello. Pues bien, el problema de la escritura es que no es un trabajo físico. Si fueras albañil, cuando se te casan los brazos, paras, ¿no? Tu cuerpo te está obligando. Pero escribir gasta otro tipo de combustible, es combustible de energía emocional y cognitiva. Y el depósito de esa energía no tiene un indicador luminoso que parpadea. Simplemente un día te sientas delante del teclado y nada, ¿verdad? No es un bloqueo, no son falta de ideas, es vacío, es apatía. Es mirar la pantalla y sentir ganas de llorar o de tirar el ordenador por la ventana. ¿Te ha pasado a ti? ¿Me ha pasado a mí? ¿Nos ha pasado a todos? Eso es estar quemado. Y recuperarse de eso cuesta meses e incluso años. Lo he hablado en otras ocasiones, pero lo repetiré. Vivimos en la cultura del hustle, del ajetreo. Vemos en Instagram a autores que publican un libro cada 3 meses. Vemos vídeos de mi rutina de escritura a las 5 de la mañana. Que ojo, yo también tengo una. Y pensamos que eso es lo normal, que somos máquina de producir palabras. Pero la productividad no es una cadena de montaje. La creatividad es un cultivo. Y si sobreexplotas la tierra, si plantas y recoges sin dejar a descansar, que es lo que llaman el barbecho, la tierra se muere, se vuelve estéril. Y esto, de nuevo, es ciencia. Hoy quiero darte el permiso que quizás no te estás dando a ti mismo. El permiso para dejar la tierra en barbecho, para ser improductivo, para aburrirte. En este episodio vamos a desmontar la falacia de la productividad constante. Vamos a ver cómo gestionar tu energía y no tu tiempo para poder escribir mejor trabajando durante menos horas. Y vamos a hablar de cómo proteger tu mente de la presión tóxica de las redes sociales. Por lo tanto, si quieres escribir tu mejor libro en el 2026, primero tienes que asegurarte de que el escritor tuyo, el escritor que está dentro de ti, llegue vivo a ese año, al 2026, y al 2027, y al 28, etcétera, etcétera. Vamos a empezar entonces analizando la biología. Vamos a intentar pensar por qué nos quemamos, qué pasa al cerebro creativo cuando forzamos, siempre estando en modo on. Hablamos de la entrada, de la salida, y cómo podemos intentar exhalar sin inhalar, cómo podemos escribir sin vivir. Y eso es una forma increíble para poder asfixiarse en esta vida. La mejor metáfora que yo he encontrado para todo esto, como decía, es la respiración. Cuando tú escribes, creas, produces, exhalas. Estás sacando algo de dentro de ti hacia afuera. Estás vaciándote, estás dando. Vivir, leer, pasear, observar, ver la luz del sol, de estar tiempo con la familia, con los amigos, con tu pareja, eso es inhalar, es meter aire dentro nuevo de tus pulmones, es llenarte. El problema del escritor quemado es que intenta exhalar y exhalar y exhalar sin parar nunca a inhalar. ¿Y qué pasa si solo exhalas? Que te asfixias, te mueres. No queda aire dentro, no quedan ideas, no queda emoción. Hay una autora que se llama Julia Cameron, que hizo un libro que se llama El camino del artista. A esto lo llama si no me equivoco, llenar el pozo. Ella explica que la creatividad es un ecosistema. Si pescas en un estante todos los días pero nunca lo repueblas, llegará un día en que echarás la caña y solo sacarás lodo. Y ese lodo es lo que sientes cuando te sientas a escribir las palabras forzadas, muertas, sin brillo. Entonces, tú estarás oyendo esto y dices: vale, perfecto, Alejandro, pero oye, ¿y cómo lleno el pozo? Y aquí es donde la mayoría de nosotros nos equivocamos de una forma estrepitosa. Y es que muchas veces confundimos el descanso con la evasión. Te sientas en el sofá. Mira, dime si algo de esto te resuena, ¿vale? Te sientas en el sofá después de escribir
Coges el móvil y te pasas 2 horas haciendo scroll en TikTok o en Instagram. ¿Estás descansando? No. Neurológicamente y biológicamente estás bombardeando tu cerebro con dopamina barata, con información fragmentada, con ruido, con la vida de otros, donde entra la comparación que hemos hablado en otros vídeos, y tu cerebro sigue procesando datos a una velocidad absolutamente vertiginosa. No estás inhalando aire fresco, estás inhalando humo. Por lo tanto, el descanso activo o el descanso creativo es otra cosa distinta. Es una actividad que nutre tu subconsciente sin exigirle rendimiento lógico. Por ejemplo, ¿qué formas habría de inhalar, de llenar ese pozo? Un paseo sin rumbo, eso es una cosa que a mí me encanta y lo hago tanto como puedo. Salir a caminar sin casco, sin podcast y sin música. O si tienes música, que sea un ruido marrón, un ruido blanco, la lluvia, lo que fuera. O si no, mejor sin esos cascos, si es que estás solamente tú y el mundo, dejando que la mente divague. Es en esos paseos donde se resuelven los agujeros en el drama, no delante de Scrivener. También el arte ajeno y ver dicho arte. Ir a un museo, ver una película antigua, escuchar un disco entero con los ojos cerrados, pero no para analizar los ojos, decir, oye, cómo es la estructura, sino simplemente para sentirlo, dejando que la belleza de otro te toque. Y luego, por supuesto, el trabajo manual. Cocinar, jardinería, pintar una pared, me da igual. Actividades que ocupen las manos pero dejan libre la mente. Agatha Christie, sí, la conoces, ¿verdad? Decía que los mejores tramas de asesinatos se le ocurrían, ¿cómo? ¿Sabes cómo? Lavando platos. Si hoy, pues, un día de Navidad, te sientes culpable por no estar escribiendo, quiero que cambies el chip. Estar con tu familia, jugar con tus sobrinos, comer demasiado, reírte, eso es trabajo de escritor. Estás recopilando experiencias, estás observando la naturaleza humana, estás llenando tu pozo. Un escritor que no vive no tiene nada sobre lo que escribir. Si te encierras en tu torre de marfil a producir durante 10 horas al día, al final tus libros hablarán de libros, no de la vida. Perderán la conexión con la realidad. Y todo esto que nos lleva a un concepto científico fascinante, que se llama la red neuronal por defecto. Los neurocientíficos descubrieron que cuando no hacemos nada, cuando estamos soñando despiertos, nuestro cerebro no se apaga. Al contrario, se activa una red específica que se encarga de conectar ideas lejanas, de consolidar memorias, de imaginar futuros y de intentar entender a los demás. Esta red es la fuente de la creatividad. Y solo se activa cuando dejas de enfocarte, cuando dejas de trabajar. El burnout es literalmente la incapacidad de tu cerebro para entrar en ese modo de recuperación y de conexión. Así que la próxima vez que estés mirando el techo sin hacer nada, no te digas, estoy perdiendo el tiempo. Di, mi red neuronal por defecto está tejiendo la trama de mi próxima novela. Porque es verdad. Es verdad. Pues bien, hasta ahora hemos entendido que necesitamos descansar para sobrevivir. Pero ¿cómo encajamos esto en una vida donde tenemos trabajo, familia, obligaciones? ¿Cómo somos productivos sin quemarnos cuando el tiempo es tristemente limitado? Pues bien, quiero que hablemos de estrategia. Quiero que hablemos del trabajo profundo, de cómo escribir 2 horas lo que antes escribías en 6. Para que te queden horas libres para vivir. Y sí, para dormir. Aunque a veces no lo hagamos, ¿verdad? Pues bien. Tú me puedes estar diciendo, oye, todo esto que me estás diciendo suena cojonudo, pero tengo un trabajo 8 horas, tengo hijos, tengo una casa que limpiar. Si me pongo a mirar el techo para activar mi red neuronal de no sé qué, pues yo no voy a escribir nunca. Y tienes razón. El tiempo es finito. Por eso la solución al burnout no es solamente descansar más, es trabajar mejor. Es dejar de confundir estar ocupado con ser productivo. Hoy, a suma de todo esto, quiero introducirte un concepto que puede que salve también de esa carrera literaria, que es el trabajo profundo, que fue acuñado por Cal Newport y él llamaba Deep Work. Decía lo siguiente, aproximadamente, ¿de acuerdo? Dice que el problema de la mayoría de los escritores llamados es que escriben con un modo de trabajo superficial. Escribimos como con el móvil al lado, con 5 pestañas de navegador abiertas. Mientras contestamos WhatsApp, escribimos una frase, miramos X o Twitter y se sienten mal, escriben otra frase. ¿Cuál es el resultado? Que se tardan 4 horas en escribir 500 palabras mediocres. Y te vienen esas 4 horas con el cerebro frito, agotados y con la sensación de no haber avanzado nada.
Una receta perfecta para el burnout. Vamos a ver. Y aquí me da igual que seas hombre o que seas mujer. El cerebro humano, hombres y mujeres, no pueden hacer multitarea. No pueden hacer. Eso es un mito. Cuando cambias de tu novela a Instagram y vuelves, tu cerebro tarda una media de 23 minutos científico, independientemente, como digo, de sea hombre o mujer, en alcanzar el nivel de concentración profunda que tenías antes. Es lo que los científicos llaman el residuo de atención. Si te interrumpes cada 10 minutos, nunca entrarás en ese flujo. Y el flujo es el estado donde la escritura no cansa, donde el tiempo desaparece, donde escribir te da energía en lugar de quitártela. Así que me gustaría presentarte una estrategia para intentar escribir en menos tiempo y salvar esa salud mental. Por un lado, existe una regla que se llama de la liberación o de las 2 horas. Permíteme que te la explique. Muchos creen que para ser escritor profesional hay que escribir 8 horas al día. Mentira. Falso. No es así. Nadie, ni siquiera Stephen King, puede mantener un estado de concentración creativa máxima durante más de 4 horas. El cerebro se agota. Para la mayoría de nosotros, 2 horas de trabajo profundo valen más que 8 horas de trabajo distraído. Y es que si te encierras 90 minutos sin móvil, sin internet, sin interrupciones, puedes escribir 1500 palabras de calidad. Y ya está, has cumplido. El resto del día es tuyo para vivir, para descansar, para llenar ese pozo. Saber que solo tienes que rendir al máximo durante un periodo corto también te quita un peso enorme de encima. Pero claro, para conseguir esto tienes que hacer un ritual. Un ritual que a mí me gusta llamarle el ritual del búnker. Y es que para entrar en este trabajo profundo, deep work, necesitas proteger tu atención como si fuese oro. Tienes que construir un búnker físico, temporal y psicológico. Pongamos una serie de reglas, ¿de acuerdo? El móvil en otra habitación. No en silencio, fuera. Segundo, internet desconectado o utilizando programas como Freedom o Cold Turkey que bloquean el navegador, que solamente necesites lo esencial. La puerta cerrada. Si tienes puerta, utiliza auriculares de cancelación de ruido. Es una señal para el mundo y para ti mismo diciendo, oye, no estoy disponible. ¿Mm? Y por otro lado, tienes que saber decir no. ¿Cuál es el poder del no estratégico? A ver, para proteger esas horas de escritura y esas horas de descanso, tienes que aprender a decepcionar a la gente. Tienes que decir no a ese café que no te apetece. Tienes que decir no a ese proyecto extra que te da dinero pero te quita vida. Y tienes que decir no a responder emails o WhatsApp de forma inmediata. Y es que cada vez que dices sí a algo que no es esencial, está diciendo no a tu salud mental o a tu novela. El escritor sostenible es un guardián feroz de sus límites. Al principio, no te lo niego, te sentirás culpable, pero luego te sentirás libre. Pensemos un poquito, ¿de acuerdo? Quiero que intentes visualizar tu día ideal. No el día en el que escribes 10 horas y acabas con un dolor de cabeza, sino el día que te levantas, haces 90 minutos de escritura intensa y enfocada, cierras el ordenador con la satisfacción del deber cumplido y te pasas la tarde leyendo, paseando, estando con tu familia sin culpa, sabiendo que tu trabajo está hecho. Eso es sostenibilidad. Eso es ser un profesional. El profesional no es el que más horas echa. El profesional es el que mejor gestiona su energía para volver a echar horas mañana y pasado y al otro, sin dejar de lado todo lo que hay por detrás. Pero hay un último obstáculo con todo esto. Y es un obstáculo interno que nos impide descansar incluso cuando hemos cumplido. Un veneno del que hablamos mucho en las redes sociales. ¿Y cuál es? Pues me gustaría hablar de la comparación. Sí, otra vez, pero en este caso enfocada a la productividad y de cómo puedes redefinir el éxito para que tu carrera te haga feliz y no te haga miserable. Pues bien, a ver, existe, como te decía, un último enemigo. Es un enemigo que vive en tu bolsillo, en la pantalla de tu móvil. Entras en Instagram, en Twitter, X, como queramos llamarlo, y ves autores que están diciendo, he escrito 5.000 palabras antes del desayuno. O ves a gente publicando su cuarto libro del año. Ves al cabrón este de Brandon Sanderson, que le adoro, que parece una inteligencia artificial diseñada para escribir fantasía. Y te miras a ti mismo con tus 500 palabras sufridas o con una semana de descanso, de sufrido descanso, y piensas, joder, voy lento, me estoy quedando atrás, no sirvo para esto, menuda mierda.
Escúchame bien, porque esto quizás es lo más importante que te voy a decir en este año. La escritura no es una carrera de velocidad, es una carrera de fondo. Y la única persona a la que tienes que ganar es a quien eras tú ayer. Cada escritor tiene un metabolismo diferente. Hay escritores de comida rápida, y ojo, no lo estoy diciendo como un insulto, es un modelo de negocio, ¿vale? Que necesitan producir mucho volumen. Y hay escritores de cocción lenta, que necesitan macerar esa historia durante meses. Si eres un escritor de cocción lenta e intentas correr como uno de comida rápida, te romperás. Y la comida, ¿qué pasará? Te saldrá quemada. Así que no te compares tú detrás de las cámaras con el tráiler de la película de los demás. No sabes si ese autor que publica 4 libros al año está feliz o está al borde del divorcio con una salud mental destrozada. Tú solo ves el libro. Así que preocúpate de tu jardín y deja de mirar la valla del vecino. Hoy, amigos míos, es Navidad. Estamos a las puertas de un año nuevo, el 2026, y sé que vais a hacer propósitos, sé que vais a poner metas ambiciosas, pero mi deseo para ti, mi regalo para ti es este consejo. Incluye el descanso en tus objetivos. Cuando planifiques tu año, no solamente pongas escribir una novela, pon en el calendario semana de no hacer nada, tarde de museo, día de lectura sin culpa. Bloquea esos tiempos con la misma seriedad con la que bloqueas las reuniones de tu trabajo. Porque un escritor descansado escribe con alegría y un escritor quemado escribe con resentimiento. Y el lector nota la diferencia. Se nota cuando una historia ha sido escrita desde el placer y cuando ha sido arrancada desde la obligación. Tu salud mental es, por lo tanto, el activo más valioso de tu carrera. Más que tu lista de correos, más que tu agente literario, más que nada. Si tú te rompes, la empresa cierra. Así que cuídate, mímate y date permiso para ser humano. Ha sido un año increíble. Hemos aprendido, hemos crecido, hemos compartido este camino solitario de las letras. Así que gracias por estar ahí. Gracias por cada comentario, por cada me gusta, por cada minuto que me habéis regalado de vuestro tiempo. Quiero mandaros, para no faltar a mi forma de ser, una misión para estas vacaciones. Quiero que apagues el ordenador. En serio, ciérralo. Tómate unos días de desintoxicación digital real. Lee libros que no tienen nada que ver con lo que escribes. Come rico. Abraza a la gente que quieres. Estate con la gente que amas. Y cuando vuelvas en enero, vuelve con hambre, vuelve con el pozo lleno. Y por último, contadme en los comentarios, ¿cuál es ese capricho de descanso que os vais a dar en estas fiestas? ¿Un maratón de pelis, quizá? ¿Un viaje? ¿Dormir 12 horas? ¿U 8? Quiero veros descansando. Si este episodio, por lo tanto, os ha dado un poquito de paz mental, si os ha ocultado la culpa de encima, ese es el mejor regalo que yo podría pediros. Dadle un like, suscribiros para empezar el 2026 con fuerza y compartirlo con ese amigo escritor que necesita frenar un poco y que todos conocemos a alguno, ¿verdad? Aunque sea ese que está en el espejo. Soy Alejandro González, esto es Trazo de Tinta y recordad, para escribir historias que tengan vida, primero, ¿sabes qué? Tienes que tener una vida. Feliz Navidad y nos vemos en el futuro. Chao, chao.